Mi padre me exige que le pague la universidad a mi hermana, la cual me odia, cuando él nunca pagó la mía porque no era hijo suyo. Le dije que pidiera un préstamo al banco y que les ayudaría a pagarlo, pero cuando lo hicieron me fui de casa y perdieron todo. Desde pequeño, supe que mi lugar en la familia era más un error que una elección. Mi nombre es Gabriel, y crecí en un hogar donde el cariño no era equitativo. Mi hermana, Valeria, siempre fue la favorita de mi padre, pero la verdad detrás de ese favoritismo no tardó en revelarse. Resulta que mi madre tuvo un desliz antes de casarse con él, y yo fui el resultado de esa relación. Aunque siempre trató de mantener las apariencias, mi padre nunca me vio como suyo. Por el contrario, me trataba con desdén, como si mi mera existencia fuera una deuda que él nunca quiso pagar. Mientras Valeria disfrutaba de regalos, fiestas de cumpleaños extravagantes y las mejores oportunidades, yo apenas recibía un feliz cumpleaños y una rebanada de pastel. Ella siempre tuvo lo que quería, ropa cara, viajes con amigos y toda la atención de nuestros padres. Mientras tanto, yo aprendí a trabajar duro desde joven. A los 16 años, ya tenía 2 empleos, uno como ayudante en una cafetería y otro entregando periódicos. Cada centavo que ganaba lo guardaba con la esperanza de pagar mi educación universitaria. Nadie en mi casa siquiera consideró ayudarme, ni mi padre ni mi madre se ofrecieron a darme un solo billete. Cuando llegó el momento de entrar a la universidad, mis padres apenas me dieron una palmadita en la espalda y suerte con eso. Tuve que conseguir becas y préstamos estudiantiles, pero incluso con esas ayudas, las cuentas no cuadraban. Trabajaba de noche y estudiaba de día, agotado y sin descanso, pero siempre con la determinación de salir adelante. Mi hermana, por supuesto, se burlaba constantemente de mí. Valeria disfrutaba humillándome, recordándome que yo no era un verdadero miembro de la familia. Sus palabras me herían, pero aprendí a ignorarlas, canalizando mi enojo en mi esfuerzo por ser mejor. A pesar de todo, logré graduarme con honores y conseguir un empleo en una empresa reconocida. Mi vida, que había sido una lucha constante, empezaba a dar frutos. Me mudé a un pequeño apartamento que compré con mis ahorros, y aunque no era lujoso, era mi refugio, un lugar donde podía respirar sin sentirme juzgado o despreciado. Sin embargo, mi relación con mi familia seguía siendo tensa. Apenas los veía, y cuando lo hacía, siempre había críticas o comentarios pasivo-agresivos de mi padre y mi hermana. Todo cambió cuando Valeria terminó la preparatoria. Mi padre, orgulloso como nunca, me llamó un día para anunciar que ella había sido aceptada en una prestigiosa universidad. Lo dijo como si fuera un logro suyo, pero lo que vino después fue lo que realmente me dejó sin palabras. Gabriel, necesitamos que ayudes a tu hermana con los costos de la universidad, dijo mi padre, como si fuera lo más lógico del mundo. No podía creer lo que escuchaba. ¿Ayudar a Valeria? ¿La misma persona que me humilló toda la vida? ¿La misma que disfrutó del favoritismo mientras yo me rompía el lomo para sobrevivir? Era como si mi padre estuviera probando cuánto podía empujarme antes de que explotara. Le respondí con una sonrisa falsa. Claro, papá. Pidan un préstamo y yo les ayudaré a pagar las cuotas mensuales. En realidad, no tenía ninguna intención de cumplir esa promesa. Ya había soportado suficiente. Este era mi momento de devolverles todo el desprecio y la falta de apoyo que me habían mostrado durante años. Cuando mi padre aceptó la idea del préstamo, supe que tenía todo el control. Lo vi tan confiado, tan seguro de que yo iba a cargar con su responsabilidad, que no pude evitar sentir una mezcla de satisfacción y anticipación. Sabía que esta era mi oportunidad para ajustar cuentas y finalmente cerrar ese capítulo de mi vida. El plan estaba en marcha, y esta vez no habría vuelta atrás. No pasó mucho tiempo antes de que mi padre, confiado y con ese aire de superioridad que siempre llevaba, firmara el préstamo. Mi madre, como de costumbre, lo secundaba en todo. Valeria, por otro lado, estaba encantada. Se pavoneaba por la casa hablando de las grandes oportunidades que iba a tener en la universidad y cómo sería la primera en la familia en hacer algo significativo. Nunca se le ocurrió que yo había logrado todo sin ayuda de nadie, mientras que ella dependía completamente de mí para su supuesto gran logro. El día que me pidieron que firmara como aval del préstamo, supe que era el momento de actuar. Les dije que mi nombre no era necesario, que ellos podían hacerlo por su cuenta y que, como prometí, yo ayudaría con las cuotas mes a mes. Mi padre, aunque un poco desconfiado, accedió.
Para él, yo siempre fui un perdedor que debería estar agradecido por cualquier oportunidad de ayudar a la familia. Esa arrogancia lo cegó por completo. Una vez que el préstamo fue aprobado, noté cómo el ambiente en la casa cambió. Valeria estaba más altiva que nunca, tratándome con desprecio en cada oportunidad. Mis padres, por su parte, hablaban de cómo la inversión en su educación sería lo mejor que habrían hecho en sus vidas. A mí ni siquiera me dirigían la palabra a menos que necesitaran algo. Mientras tanto, mi plan avanzaba. Fingí que todo estaba bien, que estaba dispuesto a ayudar con las cuotas, pero en realidad, cada día que pasaba me sentía más aliviado al saber que pronto estaría fuera de sus vidas. Había estado ahorrando en silencio durante años, y ya tenía suficiente para mudarme a otro estado y comenzar una nueva etapa, lejos de toda la toxicidad. El detonante llegó un mes después. Mi padre me llamó furioso porque no había hecho el primer pago del préstamo, como había prometido. Gabriel, no sé qué clase de juego estás jugando, pero necesitamos que cumplas tu palabra. Este es el futuro de tu hermana en juego, dijo, con ese tono autoritario que siempre usaba para hacerme sentir menos. Lo siento, papá. No tengo cómo ayudar en este momento. Las cosas están un poco ajustadas, respondí con calma, disfrutando cada segundo de su frustración. Su reacción fue predecible, gritos, insultos y acusaciones. Me llamó ingrato, me dijo que era una decepción para la familia y que estaba arruinando el futuro de Valeria. Por primera vez en años, no me afectaron sus palabras. Había llegado al punto en que su opinión sobre mí no significaba nada. 2 semanas después, empaqué mis cosas y me mudé sin decirles nada. Dejé una carta en la mesa de la cocina explicando que ya no podía soportar el ambiente familiar y que necesitaba enfocarme en mi propia vida. Les deseé suerte con el préstamo y firmé con una frase que sabía que los enfurecería: la responsabilidad financiera es un reflejo del carácter de una persona. Espero que puedan con esto. Cuando recibieron la carta, las llamadas no se hicieron esperar. Mi padre exigía saber dónde estaba, mi madre lloriqueaba por teléfono diciendo que cómo podía hacerles esto, y Valeria, con su tono habitual de superioridad, me acusaba de arruinar su vida. Bloqueé sus números uno por uno. Había terminado con ellos. Mientras tanto, me instalé en un nuevo apartamento, en una ciudad diferente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Empecé a enfocarme en mi trabajo y en construir la vida que siempre había querido, lejos de las ataduras familiares que tanto daño me habían hecho. Sabía que las consecuencias de mis acciones llegarían pronto, pero no me importaba. Estaba listo para enfrentar cualquier cosa. Poco después, un amigo de la familia me llamó para contarme lo que estaba pasando. Resulta que mis padres no habían podido pagar las primeras cuotas del préstamo y ya estaban en riesgo de perder la casa. La Universidad de Valeria había enviado una notificación de que si no liquidaban los pagos pendientes, sería expulsada. Y lo mejor de todo, empezaron a darse cuenta de que yo no iba a volver. El caos estaba empezando, y yo, por primera vez en mi vida, estaba disfrutando verlo desde lejos. Pasaron las semanas y el momento clave llegó. Mis padres obtuvieron el préstamo para cubrir los costos iniciales de la Universidad de Valeria. Incluso organizaron una cena familiar para celebrar el esfuerzo en equipo. Era irónico. Allí estaban todos, actuando como si el sacrificio y la dedicación fueran valores compartidos por nuestra familia, cuando la realidad era que solo sabían manipular y aprovecharse de mí. Mi padre habló con orgullo sobre cómo la familia siempre se apoyaba mutuamente. Valeria, con una sonrisa maliciosa, se jactaba de lo maravilloso que era tener a alguien como yo, dispuesto a hacer lo correcto. Mantenía mi fachada de hijo obediente, asintiendo a sus palabras como si todo estuviera en orden. Pero en el fondo, estaba contando los días para que el préstamo se convirtiera en una bomba de tiempo. Finalmente, justo después de que se desembolsara el dinero, me alejé. Dejé de contestar las llamadas y los mensajes de mis padres. Ellos seguían exigiendo, como siempre, pero esta vez ya no estaba allí para escuchar. Desconecté todas las vías de comunicación y me enfoqué en mi vida. Había tomado la decisión de cortar cualquier vínculo con ellos, y no pensaba dar marcha atrás. Fue entonces cuando empezaron a darse cuenta de que algo estaba mal. Al no recibir mis transferencias mensuales, comenzaron a desesperarse. Mi padre intentó confrontarme en persona, presentándose en mi apartamento, pero no abrí la puerta. No me molesté en explicarles nada,
ya no merecían mis palabras. En cambio, envié un mensaje claro: el préstamo fue su decisión. Manejen sus propios problemas. Las primeras semanas fueron un caos para ellos. Sin mi apoyo financiero, comenzaron a atrasarse con los pagos del préstamo. Los intereses crecían cada día, y pronto se dieron cuenta de que la carga económica era más de lo que podían soportar. Mi padre, siempre tan seguro de sí mismo, empezó a colapsar bajo la presión. Valeria, en su típica actitud egocéntrica, no se molestó en buscar trabajo ni en reducir sus gastos. Continuaba viviendo como si todo estuviera bajo control, exigiendo más dinero y poniendo aún más tensión en mis padres. Lo más irónico de todo fue que Valeria seguía tratando de culparme por sus problemas. Me enteré a través de amigos en común que les contaba a todos cómo yo había traicionado a la familia y que era un egoísta por no cumplir con mis obligaciones. La hipocresía me hacía reír. Obligaciones que nunca existieron para ellos cuando yo era el necesitado. Los meses pasaron, y la situación se volvió insostenible. Los acreedores comenzaron a llamar sin descanso, y las amenazas de embargo estaban cada vez más cerca. Su hogar, la misma casa en la que crecí sintiéndome como un extraño, ahora estaba en peligro. El estrés estaba haciendo estragos en todos ellos. Mi madre lloraba constantemente, mi padre intentaba inútilmente negociar con el banco, y Valeria seguía viviendo en una burbuja de negación. Un día, mientras volvía a casa después del trabajo, vi un mensaje en mi buzón de voz. Era mi padre, suplicando que habláramos. Su tono era diferente esta vez, menos agresivo y más desesperado. Decía que necesitaban mi ayuda, que estaban a punto de perder todo y que, como familia, deberíamos resolverlo juntos. Escuché el mensaje varias veces, preguntándome si sentía algo de empatía por ellos, pero no. Lo único que sentí fue justicia. Semanas después, se presentó el golpe final, recibí noticias de que el banco había iniciado el proceso para embargar su casa. Era el principio del fin para ellos, pero para mí, era la culminación de años de humillaciones y desprecio. No sentía remordimientos, solo la satisfacción de que finalmente estaban enfrentando las consecuencias de sus actos. Los días pasaron, y aunque me esforzaba por concentrarme en mi trabajo y mis nuevas oportunidades, el drama familiar seguía tocando a mi puerta. Mi decisión de cortar lazos y dejar que mi familia enfrentara las consecuencias de sus propias acciones parecía haberlos enfurecido más de lo que imaginé. El colmo llegó cuando recibí una carta del banco dirigida a mi apartamento. Era un aviso formal de que la casa familiar, aquella que tanto defendían como su bastión de unidad, estaba en proceso de embargo. Los pagos del préstamo nunca se hicieron y ahora enfrentaban la pérdida inminente del lugar donde habían vivido toda su vida. No me sorprendió. De hecho, me sentí reivindicado. Años de abuso, humillación y desprecio culminaban en este momento. El karma, finalmente, había llegado para ellos. Sin embargo, sabía que esta situación no iba a terminar sin otro intento desesperado de manipulación. Una tarde, mientras regresaba de una reunión, encontré a mis padres y a Valeria esperando frente a mi edificio. Se veían desgastados, más por la frustración que por la vergüenza. Mi madre, con su tono siempre melodramático, empezó a llorar en cuanto me vio. «Gabriel, no podemos más. Perdimos todo», dijo entre sollozos. Valeria miraba al suelo, incapaz de sostener mi mirada, mientras mi padre mantenía su postura altiva, aunque se notaba que estaba conteniendo su enojo. Me crucé de brazos y los observé en silencio. Durante años, había esperado que este día llegara, no porque quisiera verlos sufrir, sino porque era una lección que necesitaban aprender. ¿Y qué esperan que haga yo?, respondí con calma, aunque mi voz llevaba un filo que incluso a mí me sorprendió. «Eres nuestro hijo, Gabriel», intervino mi padre, usando su tono de autoridad habitual, aunque ahora sonaba más desesperado que imponente. «Es tu deber ayudarnos. Somos tu familia». Esa palabra, familia, resonó en mi mente como un eco hueco. Ellos habían usado esa excusa para justificar años de abuso y explotación. No podían concebir que, por primera vez, yo no iba a ceder. ¿Familia?, pregunté, dejando escapar una risa amarga. La familia no se trata de usar y despreciar a alguien cuando les conviene. ¿Dónde estaban ustedes cuando yo necesitaba ayuda para pagar mi universidad? ¿Dónde estaba mi familia cuando trabajaba en 2 empleos mientras estudiaba,
porque ustedes decidieron que no valía la pena invertir en mí. Mi madre intentó intervenir, pero levanté una mano para detenerla. ¿Y tú, Valeria?, dije, girándome hacia mi hermana, ¿te acuerdas de todas las veces que te burlaste de mí? De cómo decías que yo era el hijo de segunda clase. Bueno, ahora estás viendo lo que realmente significa no tener apoyo. ¿Crees que mereces mi ayuda después de todo lo que hiciste? Valeria comenzó a llorar, pero su llanto no me conmovió. Durante años, había sido una maestra en usar lágrimas para manipular a los demás, pero esta vez no iba a funcionar conmigo. Mi padre, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Dio un paso hacia mí, su rostro rojo de ira. Eres un ingrato. Si no fuera por nosotros, ni siquiera estarías aquí. Te dimos techo, comida. Y nada más, lo interrumpí. No me dieron apoyo, amor ni respeto. Ahora, quiero que se vayan de aquí antes de que llame a la policía. Esto se acabó. Mis palabras fueron definitivas. Aunque mi madre trató de apelar una vez más a mi compasión, finalmente entendieron que no iba a ceder. Los vi alejarse de mi edificio, derrotados, y aunque una pequeña parte de mí se sentía triste por lo que había ocurrido, una parte más grande sentía alivio. Los meses siguientes fueron tranquilos. Me concentré en mi trabajo, en construir una vida que valiera la pena vivir, lejos de la toxicidad de mi familia. A través de amigos en común, me enteré de que mis padres y Valeria estaban viviendo en un pequeño apartamento alquilado. Mi padre había perdido su empleo por problemas de salud, y Valeria no pudo terminar la universidad porque no tenía medios para hacerlo. Mi madre había tomado trabajos ocasionales para sobrevivir, pero su situación era precaria. No sentí lástima por ellos. Habían cavado su propia tumba, y ahora estaban pagando el precio por sus acciones. Yo, por mi parte, seguí adelante, rodeado de personas que realmente me valoraban. Por primera vez en mi vida, estaba libre de la carga de ser el hijo no deseado, y eso era más que suficiente para ser feliz.